Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello cuanto sienten excesivo. Son lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Las víctimas en este país del franquismo no es hablar de pasado, es hablar de presente. Primero, por una cuestión jurídica y legal, porque son crímenes que nunca han sido juzgados y por lo tanto están pendientes de revisión, y las víctimas están pendientes de recibir ese amparo judicial. Ese amparo judicial significa el amparo de un país que les diga: merecéis justicia. Estoy acá simplemente como una madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora, sencillamente retribuyendo una parte de la historia nuestra, cuando acá en España los jueces, los fiscales, el pueblo español tuvo ese gesto de solidaridad con nosotros para Argentina, iniciando un juicio que aun cuando tiene de ese juicio un solo preso, los otros están siendo juzgados en Argentina gracias al juicio que hubo acá. El auto de la jueza argentina Servini de Cubría exigía la detención preventiva de Juan Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar, imputados en la causa por la querella contra los crímenes del franquismo, a efectos de extradición para proceder a indagatoria por delitos de tortura. Para el fiscal Martínez Torrijos, el delito de tortura continuada no es sino un delito de lesiones. Por tanto, la Fiscalía obvia, con intencionalidad evidente, algo tan esencial como el contexto en el que se produjo el delito: la dictadura fascista y sus métodos habituales de gobierno que vulneraron sistemática y continuamente los derechos humanos. La querella argentina no es una iniciativa contra unas personas aisladas, sino contra todo un régimen dictatorial y contra sus servidores vivos más conspicuos en todos los terrenos: aparatos represores, ministros, jueces, empresas, ladrones de niños. No sería admisible que los territorios nacionales sirvieran de cobijo a los autores de estos crímenes. Inadmisibilidad podríamos añadir que es norma admisible en el caso de España en lo que afecta a los crímenes del franquismo, como lo estamos viendo día a día desde hace casi 40 años. España, cobijo de criminales. Mientras los crímenes de la dictadura franquista continúen impunes, se estará transmitiendo un mensaje enormemente peligroso: que los regímenes totalitarios pueden campar a sus anchas, pueden matar, pueden cometer crímenes de lesa humanidad e irse de rositas. Ni uno solo de sus perpetradores ha respondido por sus actos, ni una sola de sus víctimas ha sido oficialmente reconocida como tal. En estas fechas en que tanto se ha hablado de otras víctimas, resulta una vez más sangrantemente paradójico y chocante el trato discriminatorio. Nosotras tardamos muchos años, nos parecía imposible que iba a haber juicios. Hace 30 años decíamos: esto va a ser imposible. Sin embargo, recorrimos las calles, no solamente de la Argentina, recorrimos el mundo clamando por esa justicia. Estamos clamando también por la verdad, que también tarda un poco más, pero estamos tocando esa etapa de que se termine la impunidad. Nunca más impunidad para estos crímenes horrendos, nunca más que puedan ir libres por las calles los torturadores, los genocidas. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Los detenidos desaparecidos, presentes. Los detenidos desaparecidos, presentes. Los detenidos desaparecidos, presentes.
ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, y hasta la victoria siempre. Yo quería contaros en particular, hablaros de la segunda de mis detenciones que se produce en febrero de 1971, en pleno estado de excepción decretado por la dictadura para frenar las movilizaciones que se están produciendo de rechazo a los consejos de guerra sumarísimos de Burgos, en los que se había pedido 9 penas de muerte en diciembre de 1970. El 8 de octubre de 1974, a las 11 de la mañana, vi a varios agentes de la Brigada Político-Social en la plaza de Lavapiés y, temiendo que pudieran estar vigilando mi casa, situada en la calle del Olivar 42, giré la cabeza de forma que no vieran mi cara. El 14 de mayo del 73 era una fecha muy especial. En la manifestación del 1 de mayo convocada por el FRAP se habían producido varios heridos entre las fuerzas de la llamada seguridad y uno de ellos había fallecido. Me detuvieron en el barrio de Vallecas a punta de pistola, a punta de la pistola de Billy el Niño. En la detención de mayo del 73 éramos del Partido Comunista de España, marxista-leninista entonces, y a consecuencia de la manifestación del 1 de mayo que ya contaba Enrique, ¿no? A mí me detuvieron, a mi mujer la detuvieron en el trabajo, ella era enfermera en la Fundación Jiménez Díaz, y a mí en mi casa, ahora más o menos por la noche. Estaba yo solo en el barrio del Pilar, llaman a la puerta, yo estaba intentando hacer la cena, me asomo a la ventanilla, a la mirilla veo hay una vecina, empiezo a abrir y de repente es como un estallido, debieron de dar un patadón del otro lado y me golpea la puerta a la cabeza, me aturde y ahí, cuando estoy intentando ver, me reconozco a González Pacheco. Me temblaban las piernas, pero tenía una idea central en mi cabeza: destruir toda la documentación política interna de la Liga Comunista Revolucionaria, cumpliendo así con las normas de seguridad de mi partido por lo que pudiera ocurrir. Seleccionar los documentos y quemarlos me llevó unas 7 horas. González Pacheco, conocido de mi anterior detención, que entra como siempre con una pistola en la mano y empieza a golpearme en la cabeza. Yo estoy aturdido, me tiran, me patean, me bajan literalmente a rastras los 2 pisos. Sobre las 18 horas y a punto de salir de casa, alguien llamó a la puerta. Sigilosamente miré por la mirilla y descubrí con espanto que era la policía política. Apenas tuve tiempo de retroceder hacia la cocina, que estaba detrás de mí, y me escondí detrás de la nevera. Me encontraron nada más tumbar la puerta. Pistola en mano, me sacaron de los pelos a patadas, golpes contundentes, puñetazos. Me metieron en un coche y desde nada más entrar en el coche empezaron los golpes, los puñetazos, en fin, todo lo que podéis imaginar, en las amenazas, en el trayecto hasta la siniestra Dirección General de Seguridad. Yo estuve en la Dirección General de Seguridad 7 días. También pasó lo mismo, porque pudimos estar, no era estado de excepción como le había ocurrido a Chato, que podía estar todo el tiempo que fuera, y teóricamente eran 72 horas, pero como nos pasaron al tribunal militar, me pasó como Enrique, nos llevaron a la Capitanía General y el juez militar que fuera dijo que para adelante, que lo que hiciera falta. Entro en la Dirección General de Seguridad por el callejón, la calle del Correo, y allí, como siempre, pues tienes un comité de recepción que hacen un pasillo, algunos miembros de la Brigada Político-Social o gente de la Guardia de la Policía, con palos, con porras, con algún puño americano. Pues tú pasas por ahí y te golpean todo lo que pueden. El secreto ahí es intentar que no te tiren, porque si te tiran difícilmente vas a poder levantarte. No sé cómo llegué a la DGS, a la Dirección General de Seguridad. Supongo que me llevaron en coche, pero tengo una laguna de mi tránsito desde mi casa hasta allí. Tenía 26 años y
y estaba aterrorizada. Y nada más subirme al despacho, vi el niño, dijo, quitar el crucifijo que este se va a enterar. Y delante del crucifijo no podemos trabajar bien. Y dirigiéndose a una perchera, dijo, aquella es la gabardina del policía que murió el 1 de mayo, así que te vas a enterar. Y efectivamente me enteré. Los interrogatorios duraron en torno, yo tengo calculado, unas 60-70 horas, 10 horas diarias de media, ¿no? Al principio, bueno, los golpes y las palizas, los golpes, los puñetazos y eso los descarto porque no tienen mayor importancia comparado con lo que es la tortura de verdad. Me subieron rápidamente a la zona de interrogatorios, me esposaron las manos a la espalda y ni me preguntaron. Empezaron a golpearme la cabeza, agarrada por el pelo contra el borde de la mesa, a darme con golpes, con porras en el cuello, en la espalda, puñetazos. Desde que me detuvieron en casa y durante los 3 días que estuve en la Dirección General de Seguridad, me sentí como un guiñapo al que balanceaban de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás. Creo que lo único que me mantenía en pie eran los impactos que mi cuerpo recibía de ellos, como si compitieran en la forma de golpearme para evitar que cayera. Era tal el temblor, el dolor y el pánico que tenía que no fui consciente de que mis pies tocaran el suelo en ningún momento. Deseé morirme con tanto empeño que la obsesión recorrió todo mi organismo y gracias a ello, en uno de los interrogatorios me sobrevino un ataque que a día de hoy no he podido calificar de qué tipo fue. Tras emitir unos gritos, aterradores, me quedé completamente rígida, sin voz, sin respiración, en estado catatónico. El primer interrogatorio duró desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente. 13 horas seguidas, sin especiales métodos, simplemente palos en los pies, golpes en los pies y golpes en las nalgas. Acabaron arrancándome la piel a tiras. Allí mi mujer está embarazada de 3 meses y para obligarla a ponérmela allí delante y tirarlo por mí y por el niño, pues le dieron puñetazos en la barriga, como luego me enteré. Después el niño salió bien, de todas maneras, está muy bien, ahora tiene 40 años. No había teto que valiera cuando descubrías que te meabas. Y descubrías que meabas sangre. ¿Sí? Yo recuerdo que pensé, no vas a volver a joder en tu vida. Y tenía 22 años y acababa de estrenarme. Aquello era bastante dramático para mí, pero dije, bueno, habrá que aguantar y mear, yo no sé si coágulos o lo que fuera aquello, producía un dolor tremendo, probablemente más de lo que me estaban haciendo cuando me golpeaban. Normalmente cuando se emplea la tortura o incluso golpes, hay 2 fines, básicamente 2 fines. Uno es hacer daño para hacer daño. Eres enemigo, te voy a putear, te voy a hacer daño, hasta matarte si puedo y si no, por lo menos hacerte mucho daño. Y otro es conseguir información, digamos, es el segundo más inteligente, ¿no? Conseguir información, conseguir una declaración. No volvió a interrogarme González Pacheco y los que lo hicieron no me tocaron, sino que, haciéndose pasar por buenos, intentaron que denunciara a mis compañeros y que declarara en mi contra, cosa que no lograron. El delatar a alguien, el pensar que si yo hacía eso no iba a poder vivir conmigo a gusto en mi vida. Y eso era a lo que más miedo tenías. Entonces la fórmula para resistirlo era, yo pensaba en una escena, ahí estaba la misma mesa, los mismos sicarios golpeándome, pero alrededor, sentados, estaban mis amigos, mi padre, la gente que más quería, y no los podía defraudar. A los 3 días de estar en la Dirección General de Seguridad, aunque no había estado de excepción, me llevaron a la Capitanía General, cerca de Atocha. Intenté ponerme en contacto con algún abogado, el coronel o comandante o quien fuera, pero tenía estrellas. Dijo que de eso nada, que de vuelta a casa a la Dirección General de Seguridad. Y siguieron los
Los interrogatorios, unas veces más violentos, otras veces menos violentos, algún policía medio bueno, o que se quería hacer medio bueno, alguno sádico absoluto como Billy el niño, que se regocijaba en el sufrimiento. Básicamente, ¿en qué consiste la tortura? La tortura, eso lo aprendí entonces allí, puede ser la cosa más pequeña y más nimia del mundo, pero repetida continuamente, con una cadencia continuada y sin fin. Sin fin, es decir, que no tiene fin. Y encima, si es con intención de sacar información, que tú la puedes parar cuando tú quieras. Con levantar la mano se para. Yo recuerdo en esa situación a nuestro amigo González Pacheco entrar parsimoniosamente, quitarse con la pinta de hortera de siempre, quitarse unas gafas de estas de aviador yanqui, dejarlas en la mesa, ponerse a hacer gritos y posturas de karate y decirte: estas manos son armas y con ellas voy a destruirte, y dar grititos. Y yo pensaba: qué esperpento, es que qué ocasión para Valle. Pero aquel hijo de Satanás era un tío capaz de matarme, y yo sabía que habían matado a Enrique y que habían matado a mucha gente, y decía: joder, ¿será posible que este idiota, que esta subnormal, me tenga en la condición en la que estoy? Un poco después de nosotros hubo 5 fusilamientos, o sea que tampoco... Que aunque había pasado lo peor, pero no del todo, no del todo. Pero luego en concreto, además, el personaje, que es también porque está enfocando al personaje de González Pacheco, es un perturbado absoluto, porque independientemente de que estuviera, digamos, entre comillas, haciendo un trabajo y teniendo que sacar una información y teniendo que conseguirlo fuera, es que disfrutaba, es que es un psicópata. Yo no sabía lo que iba a estar en la cárcel. Me imaginaba que por lo menos hasta que el dictador muriera o acabáramos con él íbamos a estar en la cárcel, pero lo que sí estaba decidido era cumplir con lo que creía que era evidente, que era hacer una denuncia de los maltratos o torturas sufridas. Al final conseguí que Cristina Almeida llevara mi caso, puso la denuncia y tuvimos un careo entre los policías que me habían detenido, entre ellos Billy el niño. Mi ideología no ha cambiado. Y bueno, y ni estoy orgulloso ni todo lo contrario, o sea que lo asumo perfectamente esta etapa de mi vida, de la cual pues me parece que hicimos lo que debíamos hacer. Y un poquito y el granito de los millones de los granitos de arena que pudieron ayudar a que algo cambiara, aunque luego pues tampoco es para tanto lo que ha cambiado, pero bueno. ¿Qué experiencia puedo yo sacar? La primera es que, como decía Billy el niño y sus secuaces, no os hagáis ilusiones, a nosotros no nos pasará nada. Es más, seguiremos siendo la policía del futuro. Y a nivel personal es que ni me rompieron ni me cambiaron. Y sigo teniendo la misma fe en el socialismo de hace 40 años. A esta declaración tengo que añadir que mi cuñada María Luisa González de la Fuente, que nada tenía que ver con la Liga Comunista Revolucionaria, la detuvieron en su casa, en casa de su madre, solo por el hecho de ser hermana de Lucio, mi marido. La interrogaron, la pegaron y a los pocos años se suicidó. Gracias. Estaba allí con 22 años, con mucho miedo y decidido a aguantar ya por rabia. Os lo digo de verdad, ni por mis convicciones políticas, por rabia, porque yo era un ser humano. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar.
todos los nazis les va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar.